Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... Más de 52 cepas del SARS-CoV-2 han sido detectadas por la Universidad San Francisco de Quito, mientras que la Universidad de Especialidades de Espíritu Santo ha detectado 14 en una investigación que continúa realizándose. Los investigadores afirman que las mutaciones del coronavirus son parte de la naturaleza de este y otros virus, pues para sobrevivir se adaptan al clima, a las diferentes anatomías e incluso a algunos medicamentos. 8 de la mañana con 14 minutos, 8 con 14 minutos. Saludamos, le damos la bienvenida a Marcelo Aguilar, doctor epidemiólogo. ¿Cómo está, doctor Aguilar? Buenos días, gracias por acompañarnos. Estamos con usted, Alexis Moncayo, y quien le habla, Licenia Espinel. Hay preocupación respecto a la propagación de esta aparente nueva cepa de coronavirus que se ha registrado en el Reino Unido y en Sudáfrica y que parece propagarse con mayor facilidad y está generando esta preocupación a nivel mundial, incluso en nuestro país. Usted ha visto como ayer el presidente de la República, con el COE Nacional, ha dado a conocer nuevas medidas de restricción como toques de queda, estado de excepción y limitaciones en cuanto a la movilidad de vehículos y reuniones de personas. ¿Qué hay de cierto de esta nueva cepa, de la peligrosidad de esta? Cuéntenos, por favor, doctor. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Licenia, Alexis, un gusto estar en su espacio. Bienvenido, doctor. Yo primero quisiera poner en perspectiva qué es lo que sucede. Los virus son un desafío científico para la salud pública del mundo. No solo este coronavirus, que es uno de los virus que nos causa problemas, pero sí pensamos en los virus que causan impactos en salud pública como el VIH-Sida, el virus de la influenza, el sarampión, el dengue, los que llamamos arbovirosis, que afectan a más de 3.500 millones de personas. Los virus son un desafío. Su naturaleza es mutar. Como todos los patógenos, van a mutar. Entonces hay que hacer precisiones. Se está hablando de nuevas cepas. Lo que en realidad tenemos son poblaciones que se van diferenciando. Cada grupo humano, cada huésped humano va a influenciar de algún modo en el virus y va a producir algún cambio mínimo. No podemos decir todavía que son nuevas cepas. Son poblaciones distintas que toman comportamientos diferentes. ¿Qué es lo que hay que hacer en estos momentos? Investigar si esas nuevas poblaciones tienen características epidemiológicas diferentes. Ya se ha reconocido una de estas en el sudeste de Inglaterra, que la transmisibilidad es mayor, se transmite a mayor velocidad. No sabemos si va a ser más patógeno, si va a ser más mortal, todavía no sabemos. Entonces, estas alertas sirven para saber y conocer cómo se va a comportar uno de estos virus. Esto es previsible en la ocurrencia de una pandemia que afecta a tantas personas en la humanidad. Entonces, punto. Son poblaciones que se diferencian y esa es la primera base para entender. Doctor, ¿de qué depende? Buenos días. Primero le mando un fuerte abrazo, como siempre un gusto conversar con usted. ¿De qué depende de que el virus vaya mutando? O sea, ¿qué condiciones en la sociedad, en los seres humanos, son las propicias para que el virus vaya mutando, por un lado? Y lo otro, lo que ha ocurrido en Inglaterra con esta mutación, ¿puede suceder en Francia, en España, en Ecuador? ¿Puede suceder o no? Puede suceder. Todo elemento de una persona, de una población, va a influenciar sobre el virus. El estado nutricional, las condiciones, su composición genética, son distintos elementos. Algunas condiciones ambientales, de velocidad de circulación, dependiendo de cómo está organizada una sociedad, también van a influenciar. Si hay áreas en las que no hay control y el virus circula de forma más libre, la posibilidad de cambios van a ser mucho mayores. Es decir, es una compleja interrelación entre las poblaciones, su genética, su estado nutricional,
las condiciones de la respuesta inmunológica que pueden influenciar en estos eventos. Yo insisto que lo importante es vigilar, para eso sirve la vigilancia epidemiológica y el conocimiento de biología molecular que hay ahora, nos da la posibilidad de hacer rastreos exactos y precisos y poder ir observando el comportamiento de los virus. Ahora, doctora Aguilar, como todo esto es nuevo, ¿cómo sabemos si estas vacunas que ya se están comenzando a aplicar en varios países, en Europa, en Latinoamérica, en Chile, por ejemplo, y próximamente acá, van a servir para combatir todo este tipo de nuevas poblaciones dentro de este virus del COVID-19? Esa es una preocupación importante. Generalmente estos cambios que se dan en el virus no son tan radicales. Son pequeños cambios en su estructura y se espera, esto hay que observar todavía, y se espera que la composición de la vacuna cubra al menos parcialmente incluso las nuevas poblaciones. Si es que no fuera así, las nuevas vacunas, la siguiente generación de vacunas tiene que incluir estos elementos, los antígenos, los elementos de las nuevas poblaciones virales. Esto es una cuestión habitual en la fabricación de vacunas. Por ejemplo, las vacunas para influenza cambian cada año, porque el virus de la influenza cambia cada año. Entonces, cada año se hace una colección de virus a nivel mundial, de tal modo que estén representadas todas las poblaciones del virus. Se hace un pool, se hace una colección, y a partir de eso se producen las vacunas. Eso es parte de la fabricación de algunas vacunas. Ir vigilando el aparecimiento de poblaciones diferentes que luego deberán ser incluidas en las nuevas vacunas. Todavía son preguntas que hay que responder. Una de esas preguntas es si es que las vacunas van a funcionar frente a estas nuevas poblaciones que se están observando. Está silenciado, Alexis. Doctor, con respecto a la llegada de la vacuna al Ecuador, conversábamos con un colega suyo la semana pasada y yo le planteaba y le trasladaba esta misma inquietud ayer al alcalde Yunda, porque creo que las autoridades son los primeros llamados a manejar una comunicación quizás lo más apropiada posible para no generar distorsiones en la comprensión y el entendimiento del mensaje a los ciudadanos. Y hay algo que a mí me preocupa muchísimo, que no lo he mencionado solo yo, sino que he visto a otras personas que también lo han hecho, y es que le empiecen a decir a la gente, las autoridades, a partir de enero ya tenemos vacuna, en marzo ya tenemos vacuna, que no sé qué, la vacuna, le metemos esa idea a la gente y empezamos a relajarnos, a pensar que a partir de enero ya vamos a tener acceso a un medicamento, una vacuna, y que el virus lo hemos vencido, ¿no? ¿Cómo tenemos que manejar y cómo tenemos que comprender los ecuatorianos estos mensajes que se están enviando a propósito de la posibilidad de que llegue la vacuna al Ecuador y de que, como bien le preguntaba Licenia, esa vacuna sea o no efectiva finalmente? A veces las buenas noticias pueden ser distractores que nos quitan de la línea de trabajo. Mire, nos han dicho que van a llegar 50,000 dosis de vacuna que serán utilizadas en personal de salud en el mes de enero. Y que la vacunación masiva estaría comenzando en marzo y abril, si todo va bien, si el abastecimiento de vacunas está bien, si el sistema logístico es adecuado. Más o menos estimamos que 30% de la población ecuatoriana ha sufrido COVID-19. Para que los que tuvieron infección natural y los vacunados produzcan una inmunidad que reduzca la velocidad de transmisión y que el virus se vaya transformando en endémico, que circule de forma continua, pero sin producir grandes impactos, habrán pasado varios meses. Necesitamos cubrir al menos el 70% de la población ecuatoriana. Si empezamos en mayo, llegaremos a ese límite por lo menos en octubre del próximo año. Así que el próximo año es un año pandémico que va a tener escenarios similares a los nuestros, aunque estemos vacunando, porque va a demorar un tiempo hasta que se produzca una cobertura de vacunación adecuada. Entonces, lo que hay que proyectar en este momento, el mensaje central es que la pandemia continúa, la mayoría de la población ecuatoriana es susceptible de infectarse y que tenemos que seguir practicando las medidas de seguridad, uso de mascarilla, distancia social, aseo de manos,
eh, tener pequeñas reuniones, no grandes reuniones, evitar las aglomeraciones. Lo que hemos estado haciendo este año hay que continuar haciendo el próximo año, porque uno de los elementos fundamentales es mantener una actividad económica, pero sin grandes epidemias, sin grandes brotes que obliguen a cuarentenas que van a causar un daño enorme. Entonces es un equilibrio muy delicado, pero el mensaje que tenemos que transmitir es que debemos seguirnos cuidando porque la pandemia va a seguir ocurriendo de forma continua por lo menos el próximo año. Creo que es un mensaje central que hay que decirlo al país. La presencia de vacuna no significa que cambie radicalmente la condición inmunológica de la población. Eso lo veremos solamente varios meses después, en el último trimestre del año nuevo. Terrible. Con vacuna o sin vacuna hay que mantener las medidas, doctor. Ese es el mensaje clave. Hay que mantener las medidas, incluso en las personas vacunadas. Hoy sabemos algunas cosas. La vacuna reduce los casos graves y reduce la mortalidad. Todavía no sabemos, y es una investigación que se hace en la fase 4 de aplicación de las vacunas, si esta vacuna bloquea la transmisión del virus. Y hay un efecto enorme, que es la reducción de la mortalidad y la reducción de casos graves. Vamos a saber si bloquea la transmisión del virus. Entonces, estamos frente a escenarios nuevos, escenarios muy dinámicos, en donde todavía estamos aprendiendo de este nuevo virus y todas las condiciones que están ocurriendo. Doctor, esa es una condición que hay que decirle. O sea, es decir, que si una persona recibe la vacuna, no se queda libre de ser contagiada. O sea, eso hasta ahora no se conoce. No sabemos exactamente, pero es posible que en las primeras fases, mientras se consolida el conocimiento científico, incluso una persona que esté vacunada deba usar mascarilla. Deba usar mascarilla para tomar las precauciones de transmisión que podrían estar ocurriendo. Ahora, ¿qué se puede hacer? Pues, ¿qué se puede hacer para evitar que esta nueva población de este virus del COVID-19 que está circulando en el Reino Unido llegue a nuestro país? Se han tomado algunas restricciones en cuanto a los vuelos que ya se anunciaron ayer y se ha detectado una nueva población también de lo que dicen en la ciudad de Guayaquil. ¿Qué conoce usted sobre esta nueva población del virus de COVID-19 en Guayaquil y qué se puede hacer para evitar que esta otra que está en el Reino Unido y que dicen que es más se propaga más rápidamente, llegue al Ecuador, tomando en cuenta que en esta fecha mucha gente viaja, sobre todo a Europa, Estados Unidos, por el tema de la Navidad, donde hacen compras y luego regresarán al Ecuador, posiblemente portando esa nueva población del virus? Sí, en el Ecuador se han reportado varias poblaciones diferenciadas. Hay algunas instituciones que han estado rastreando esto. Sin embargo, se muestran algunas variaciones, pero no se ha asociado con condiciones clínicas o condiciones epidemiológicas diferentes. Eso es hasta el momento lo que tenemos. En el Reino Unido se han tomado medidas muy severas. Prácticamente se ha restringido el tránsito aéreo. Toda la comunicación de Gran Bretaña con Europa ha sido radical el tema y lo que están aplicando ahí son las medidas de contención aeroportuaria, son sistemas de vigilancia aeroportuaria y la restricción de la movilidad, que es una de las medidas más severas que se puede hacer en este tiempo. También en Inglaterra tendrán que responder en breve si es que las condiciones de este virus son una amenaza o si simplemente es una población que se transmite de una forma más intensa que las otras poblaciones. Todavía no tenemos un conocimiento si es que esta es más virulenta, si es que es más letal. Entonces, son previsiones, son medidas que se toman mientras se tienen las respuestas más adecuadas y se buscan las medidas más asertivas también. Doctor, acá se ha designado, por ejemplo, perdóname Alexis, solo para terminar este tema, acá se ha decidido que se presente una prueba rápida de antígenos in situ a cargo del Ministerio de Salud en los aeropuertos, del aislamiento preventivo obligatorio durante 5 días para no residentes en el Ecuador, y los viajeros que no tengan resultados negativos deberán cumplir con un aislamiento durante 10 días a partir del arribo. ¿Estas medidas van a ayudar o no? Sí, creo que son adecuadas. Las medidas técnicamente son adecuadas. Lo que hay que ver que se cumplan de forma adecuada y de forma rigurosa. Ese es el punto fundamental. No solamente está en la disposición, sino en el cumplimiento de estos elementos. Yo le
Yo le Creo quería que preguntar sobre la temporalidad, doctor, a propósito de esta pregunta de Licenia. El timing de estas medidas, ¿llegó a tiempo? ¿Llega tarde? ¿Cómo usted asume el anuncio que hiciera el día de ayer el presidente y su evaluación de forma integral, general, de lo que han sido las medidas que ha tomado el gobierno? yo creo que estas medidas debieron haberse tomado por lo menos hace 20 días atrás para que se pueda preparar de mejor modo. Las condiciones de manejo de la pandemia en el Ecuador se han caracterizado siempre por ser inoportunas. Casi todas las medidas se tomaron de forma tardía, de forma poco rigurosa en términos de orientaciones. La orientación comunicacional ha sido muy pobre y los resultados que tenemos son parte de eso. El timing de las medidas ha sido inadecuado, muchas de las medidas son insuficientes y probablemente uno de los temas más delicados que se haya manejado es el tema de comunicación. Hay mensajes que han confundido a la población. Por ejemplo, la pandemia está bajo control. Nos han dicho varias veces que la pandemia está bajo control. Imagínense, estamos a 10 meses de la pandemia y estamos proyectando que el 70% de la población todavía es susceptible. Las medidas más adecuadas como la vigilancia epidemiológica y la vigilancia comunitaria han sido aplicadas de forma muy limitada. Este es uno de los elementos más importantes en la contención de la transmisión de un virus de esta naturaleza. Salir al campo, salir a los barrios, salir a las comunidades, detectar los casos sospechosos, diagnosticarlos y aislarlos. Ahí aislamos la fuente básica de contagio y evitamos la transmisión. Esa es una de las medidas que menos se ha aplicado en el país. Ha habido un esfuerzo para mejorar los servicios de salud, hay que decirlo, hay que reconocerlo. Mejoraron la cantidad de camas para hospitalización de COVID, de terapia intensiva. Eso ha sido valioso en determinado momento. Sin embargo, las medidas críticas de contención en la comunidad fueron muy poco practicadas. Los resultados son evidentes. El Ecuador tiene un impacto enorme por el COVID. Está entre los 10 países con mayor mortalidad del mundo y obedece a todo esto que hemos observado hasta el momento. Bajo ese escenario, doctor Aguilar, proyectar la siguiente fase. Hay que entender que tenemos todavía un tiempo muy largo. Perdón, disculpas. No se preocupe. Y hay que reajustar las medidas de control. Ahí tienen que estar de forma importante la vigilancia epidemiológica, un plan de comunicación que oriente las acciones de la comunidad y la vacuna, que va a ser un pilar importante, no el único, va a ser un pilar significativo en el control y la prevención, pero no va a ser el único. Hay que tener un plan integral. Y hablando de mensajes, le decía, doctor Aguilar, ayer precisamente con ocasión de estas nuevas medidas que anunció el presidente de la República, en ese contexto, el ministro Ceballos decía que la tasa de contagios en el país es baja. Esto es así, porque si uno escucha ese tipo de mensajes de la autoridad sanitaria, entonces también se relaja, porque dicen, no, si es baja, no pasa nada, a mí no me va a pasar, yo no me voy a contagiar. El número de pruebas que se hacen en el país es muy pobre. No podemos detectar todas las infecciones que estamos porque la cantidad de pruebas que se hacen es muy pequeña. Entonces solamente se detectan los casos que llegan a las unidades de salud, que llegan a los hospitales. Pero en esta fase de la pandemia estamos viendo en otros países que el número de infecciones asintomáticas, por ejemplo, es muy importante. En Estados Unidos llegan a 50% de infecciones asintomáticas. Eso significa que el virus circula a mayor velocidad en poblaciones más jóvenes, que son menos susceptibles de hacer cosas graves, pero que van a llevar a los también susceptibles adultos mayores, personas con comorbilidad, personas que tienen otras enfermedades y que están susceptibles a morir y a enfermar de forma grave. Entonces, podemos decir eso cuando tenemos un sistema de vigilancia epidemiológico sensible y que detecte los casos. En el Ecuador se hacen muy pocas pruebas. Esa es una característica del manejo que se ha hecho hasta ahora. Doctor, ¿y qué tipo de pruebas son las que, digamos, se deberían hacer con más regularidad
para detectar los casos positivos y ahí poder de forma eficiente manejar lo que usted decía hace un momento, un cerco epidemiológico que evite que el virus se expanda. Los casos activos se diagnostican por dos vías. El PCR, y ahora hay una prueba de antígenos que es bastante sensible. Las infecciones se detectan por esas dos formas. Hay pruebas rápidas que permiten identificar anticuerpos, personas que ya tuvieron la infección. Las primeras tienen utilidad para diagnosticar los casos y la segunda tiene utilidad para hacer estudios seroepidemiológicos y tener información qué porcentaje de una ciudad, qué porcentaje de un barrio, qué porcentaje de una comunidad ya fue infectado y proyectar cuáles son áreas de menor riesgo. Tienen utilidades distintas. Las primeras son para el diagnóstico y el manejo clínico y las segundas para un manejo epidemiológico que oriente algunas medidas más adecuadas dependiendo de la inmunidad que tenga una persona. ¿Y las pruebas rápidas? Justamente, las pruebas rápidas sirven para hacer estudios seroepidemiológicos que nos van a indicar qué porcentaje de personas ya sufrió la infección. Muy bien. Y eso sirve para ajustar las medidas de control. Esas no sirven para el diagnóstico. Simplemente le van a decir que una persona tuvo o no tuvo la infección. Para cerrar, doctor Aguilar, se viene ya la Navidad, el fin de año, usted ya conoce, todos conocemos las medidas restrictivas que se han implementado. ¿Qué sugerencia, qué recomendación usted adicional a las que ya sabemos o hay que insistir, debe conocer la ciudadanía? Creo que es importante valorar los que llegamos vivos y sanos como el mayor valor que podemos conservar. La salud y la vida son el mayor valor. La reunión, la fiesta, el regalo son absolutamente secundarios. Tenemos que seguir practicando las medidas de prevención, el uso de la mascarilla, el lavado de manos, la distancia social, no excederse en el número de personas en reuniones del mismo núcleo familiar, que las reuniones no sean muy largas. Mientras más largas son las reuniones, hay mayor probabilidad que alguien que estuviera infectado transmita a los otros. Que las reuniones sean cortas y que tomemos conciencia que en esta Navidad tenemos que saludar y festejar la vida y la salud de quienes hemos podido llegar a esta altura y que tenemos que hacer esfuerzos adicionales para llegar a superar la pandemia siendo disciplinados y siendo rigurosos. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, porque me parece que en esta etapa estamos precisamente padeciendo y experimentando el resultado de el relajamiento que vivimos durante los últimos feriados. Exactamente. Entonces, que ahora esto nos sirva para nuevamente tomar conciencia por la fecha, por lo que decía precisamente el doctor. Agradecer por llegar con vida a esta etapa de cierre de año y de Navidad. Muy amable, doctor Marcelo Aguilar. Mucho gusto, Alexis, Licenia, un gusto de saludarlos. Siempre un gusto y muy ilustrativo. Feliz Navidad a todos. De igual manera, una feliz Navidad. Muchas gracias. El doctor Aguilar siempre nos deja valiosa información que la podemos compartir con ustedes, amigos. Espero que ustedes también la aprovechen, se instruyan, la conozcan, la sientan y la apliquen. El doctor Marcelo Aguilar, epidemiólogo, estuvo con nosotros en Punto Noticias a través de Pichincha Universal, 8:38, Alexis. Muy bien, avanzamos, Liz. 8:38, tenemos nuestra última entrevista ya mismo con el doctor Paula Ocaña, ¿no? Regresamos para hablar de la reformulación de cargos en el caso 30S. No se vayan. Vale, vamos.